Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de mecánica y termodinámica. El tema del día de hoy es conservación de energía. Es la última clase, la tercera clase de conservación, donde vamos a ver ya directamente fuerzas conservativas y no conservativas, y vamos a terminar analizando diagramas de energía a partir de la definición de fuerzas conservativas y energía potencial. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, básicamente, empezamos con un repaso para que no perdamos el foco con el tema, ¿está bien? Si uno, la situación es así. Recordemos qué pasa si tenemos una partícula que está sometida a la acción de varias fuerzas, F1, F2, varias, hasta N fuerzas, una partícula de masa M, y esa partícula, debido a la acción de esas fuerzas, tiene una trayectoria como la que está marcada acá en el apunte. Bueno, lo primero que sabemos es que es lo mismo tener un montón de fuerzas que una única fuerza resultante que sea la suma vectorial de ellas. Es decir, esta situación es equivalente a esta. Y además habíamos visto de la primera clase lo que se llama el teorema fundamental del trabajo y la energía, en que nosotros podemos calcular el trabajo de la fuerza resultante como la suma de los trabajos de todas las fuerzas. Y sabíamos también que el trabajo de la fuerza resultante entre dos puntos cualquiera de la trayectoria lo podíamos escribir como la diferencia de la energía cinética de la partícula entre esos dos extremos de la trayectoria. ¿Está bien? En donde energía cinética es una cantidad escalar, que es un medio de la masa por el módulo de velocidad al cuadrado, y el trabajo de la fuerza entre dos instantes era el producto escalar, la integral del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento entre los dos extremos de la trayectoria. ¿Está bien? Eso es un poco la síntesis de la reformulación de la segunda ley de Newton en términos de trabajo y energía. Pero además, la clase pasada vimos que hay algunas fuerzas, como el peso, ¿está bien? Que si uno calcula el trabajo de la fuerza peso a lo largo de una trayectoria cualquiera, siguiendo la definición de trabajo, ¿está bien? Es decir, calculo el producto escalar del peso por el desplazamiento entre dos instantes cualquiera. Cuando uno escribe el peso como un vector, que es un vector que va siempre en la dirección del eje Y hacia abajo, y el desplazamiento en coordenadas cartesianas, cuando uno hace este producto escalar, bueno, esta integral le queda de esta manera, se le queda solo la integral en la componente Y, ¿está bien? La componente vertical, y cuando resuelve esa integral se da cuenta que, independientemente de la trayectoria, el trabajo del peso lo puede escribir siempre como la variación de una misma cantidad, que depende de la altura, medida desde el punto más bajo. Esa cantidad la llamamos energía potencial gravitatoria, se define como el producto de la masa por la gravedad por la altura, y por supuesto está definido a menos de una constante, ¿está bien? Es decir, esa constante tiene que ver que podemos elegir arbitrariamente el lugar del cual medimos la altura, siempre que le medimos hacia arriba, y entonces si expresamos esta energía potencial gravitatoria de esta manera, podemos expresar el trabajo de la fuerza peso como menos la variación de energía potencial gravitatoria. ¿Estamos bien hasta acá? Estamos bien, por ahora. Muy bien. Entonces, lo mismo pasaba con la fuerza elástica, ¿está bien? Si uno calcula el trabajo de la fuerza elástica entre dos posiciones cualquiera, yo acá elegí el resorte en dos posiciones, un poco estirado y más estirado, ¿está bien? Y uno hace lo mismo, calcula el trabajo de la fuerza elástica, aplicando simplemente la definición de trabajo y escribiendo correctamente los vectores en coordenadas cartesianas, en este caso, uno lo que llega también, que es lo que vimos en la clase pasada, es que podíamos escribir el trabajo
trabajo de la fuerza elástica es como menos la variación de la energía potencial elástica, donde la energía potencial elástica tenía esta forma, es un medio de K por X al cuadrado, si tomamos el sistema de referencia con el 0 acá, a partir de la longitud de reposo del resorte, o la escribíamos como un medio de K por X menos L0 al cuadrado si tomamos el origen de mi sistema de referencia en la pared, ¿está bien? O sea, en el otro extremo del resorte. O sea, de cualquier manera, la energía potencial elástica la puedo escribir como un medio de K por la deformación del resorte elevado al cuadrado, y eso se relaciona con la posición del objeto de acuerdo al lugar donde pongamos el sistema de referencia. ¿Sí? Eso es un poco lo que vimos en la clase pasada. Lo que, digamos, en general, nosotros vamos a ver cualquier fuerza que se comporte como el peso, como la fuerza elástica, vamos a decir que es una fuerza conservativa. ¿Está bien? Es decir, una fuerza cuyo trabajo realizado entre dos puntos no depende de la trayectoria, sino que el trabajo lo puedo escribir como menos la variación de una energía potencial. ¿Está bien? Que ese trabajo de alguna manera es reversible porque la energía que se acumula en forma de energía potencial puede ser devuelta en términos de energía cinética, ¿está bien? Que es independiente de la trayectoria, ¿sí? O sea, solo depende de los extremos inicial y final, y por lo tanto, si tomamos una trayectoria cerrada, el trabajo de cualquier fuerza conservativa va a ser cero, o sea, siempre que pase eso, entonces decimos que una fuerza es conservativa, ¿está bien? Nosotros en la materia solo vamos a ver dos casos de fuerza conservativa, el peso y la fuerza elástica, pero hay más fuerzas conservativas, la fuerza electrostática es conservativa, ¿está bien? Hay un montón de otros ejemplos, ¿sí? Para el caso de la materia, si el trabajo, digamos, las fuerzas conservativas que vamos a tomar son el peso y la fuerza elástica, ¿sí? Entonces, esa es una fuerza conservativa, ¿sí? Básicamente, el trabajo de la fuerza lo puedo escribir como menos la variación de una energía potencial. Cada fuerza conservativa tiene una energía potencial asociada. Así, la fuerza peso tiene energía potencial gravitatoria, la fuerza elástica tiene energía potencial elástica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sigo? ¿No tienen nada entonces? Por mí seguí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, resumamos esto en términos ahora que conocemos fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Está bien? Si yo resumo esto, si mi punto de partida es que es la reformulación de la ley de Newton en estos términos, es decir, que el trabajo de la fuerza resultante entre dos posiciones cualquiera lo puedo escribir como la energía cinética al final de ese intervalo, la energía cinética al principio de ese intervalo, ¿está bien? Con K, un medio de masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. Entonces, supongamos ahora que esta fuerza resultante está compuesta de un conjunto de varias fuerzas, de principio supongamos que son 4 fuerzas, ¿está bien? Y de esas 4 fuerzas, F1, F2, F3 y F4, tenemos 2 que son conservativas y 2 que son no conservativas. ¿Está bien? Entonces, si F1 y F2 son conservativas, entonces la mera definición de fuerza conservativa me dice que el trabajo de F1 lo puedo escribir como menos una variación de energía potencial asociado a la fuerza F1. Y lo mismo con F2. ¿Está bien? De manera que el trabajo conjunto de F1 más F2 lo puedo escribir como menos la variación de una energía potencial, donde llamo energía potencial a la suma de estas energías potenciales. ¿Está bien? Y dado que F3 y F4 son fuerzas no conservativas, yo me olvidé de decirle, pero está implícito, ¿está bien? Que una fuerza no conservativa, uno la identifica porque la fuerza no conservativa sí depende de la trayectoria, ¿está bien? Y por lo tanto, el trabajo de una fuerza no conservativa luego de trayectoria cerrada, es decir, una trayectoria que el inicio y el fin es el mismo, en una fuerza no conservativa, el trabajo sí depende de la trayectoria y por lo tanto, cuando yo tomo la trayectoria cerrada, el trabajo es distinto de cero. ¿Está bien? Hay 2 lindos ejemplos. Un caso típico de fuerza no conservativa es
es la fuerza de rozamiento, ¿está bien? Y hay dos ejemplos en la página 229 y la página 230, los ejemplos 7.10 y 7.11 del libro para que lo puedan ver, ¿está bien? Muy bien. Entonces, volvamos hasta acá, ¿está bien? Tengo de vuelta F1 y F2 son conservativas, entonces el trabajo de F1 y F2 lo puedo expresar como menos la variación de una energía potencial, y los trabajos de F3 y F4, digamos que son el trabajo de las fuerzas no conservativas, porque en este ejemplo F3 y F4 son mis fuerzas no conservativas. Entonces, esta situación inicial, que me dice que el trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética, lo puedo descomponer como el trabajo de la suma de estas fuerzas, pero ahora, como yo categoricé las fuerzas en conservativas y no conservativas, y además el trabajo de las fuerzas conservativas, que en este caso son F1 y F2, las puedo escribir como menos la variación de la energía potencial de mi sistema, entonces, esta expresión que yo tengo acá, la puedo escribir de esta manera. ¿Está bien? Puedo escribir que el trabajo de la fuerza resultante lo puedo escribir como menos la variación de energía potencial, que es el trabajo de las fuerzas conservativas, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y esta suma no es otra cosa que la variación de energía cinética. Si ahora yo paso esta energía potencial para la derecha, esta variación me pasa sumando, ¿está bien? Y entonces si yo ahora despliego estas diferencias, que son final menos inicial, todas las finales tienen signos positivos, todas las iniciales tienen signos negativos, y agrupo los positivos por un lado y los negativos por el otro, me queda de esta manera, que el trabajo de las no conservativas es igual a la suma de energía cinética más energías potenciales finales, menos la suma de energía cinética más energías potenciales iniciales. Si llamamos energía mecánica, como hicimos en los ejemplos anteriores, a la suma de energía cinética más potencial, entonces podemos expresar esta relación diciendo que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. ¿Se acuerdan que en la clase pasada lo hicimos con un ejemplo? Lo llamamos el trabajo de las otras fuerzas. ¿Está bien? Bueno, esas otras fuerzas las llamamos no conservativas, porque justamente son fuerzas que si realizan trabajo, no se me conservan energía. ¿Está bien? Entonces, en el caso particular de que las fuerzas no conservativas no realicen trabajo, ya sea porque no tenemos fuerzas no conservativas o porque la variación de energía mecánica es cero, entonces la energía mecánica se conserva. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, por ahora va bien, creo. Ok. Entonces, veamos un ejemplo, que es un problema de la guía. No recuerdo bien el número, pero me acuerdo si es el 11 de la guía de energía o el 15. Ya me van a decir acá por el chat, seguro. Pero el ejemplo es esto. Tenemos una partícula de masa m que se encuentra en reposo en una posición A la altura h, y hay un riel que tiene una forma curva, la partícula se desliza por el riel. El riel hace acá una trayectoria circular, es decir, que esto viene por acá, recorre este círculo y después sigue para el otro lado. ¿Está bien? La pregunta es, suponiendo que no hay rozamiento, ¿está bien? Así que puedo expresar el rozamiento a lo largo de toda la trayectoria. La pregunta es, ¿cuál tiene que ser la altura mínima de la cual tengo que dejar caer esta partícula de masa m en reposo para que pase por el punto B sin caerse? ¿Está bien? ¿Se entiende el enunciado del problema? Bueno, si se entiende, díganme cómo lo planteo.
¿Qué es lo que, cómo haría, qué les parece que debería ser para plantearlo? B es un punto de la trayectoria, Pilar. La trayectoria es toda esta, viene por acá, la partícula se desliza, da una vuelta y después sigue, ¿está bien? Yo planteé el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, Ludmila. ¿Qué fuerzas actúan acá? Supongamos que... vamos a editar esto. ¿Separaría también el problema en movimientos? ¿En movimientos? Claro, tenés un movimiento circular, después una caída. Lo que pasa es que la parte que no es movimiento circular, ¿qué tipo de movimiento es? Porque rectilíneo no es una curvatura arbitraria. Claro. ¿Está bien? Entonces, esta es la partícula acá. Supongo que en este punto de la trayectoria no hay roce. Puedo despreciar rozamiento. ¿Qué fuerzas tengo acá? La normal y el peso. La normal y el peso. ¿Está bien? Tengo acá la normal. La normal es siempre perpendicular a la trayectoria. ¿Está bien? Y el peso para acá. ¿Sí? Fíjense que acá, más abajo lo tengo. Acá tengo la normal. Y acá tengo el peso. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si yo esto lo quisiera plantear por hacer lo que hacíamos hasta ahora en dinámica y cinemática, está muy bien lo que dice Fran. Yo tengo un problema porque si tengo trayectorias curvas, tenemos que usar coordenadas polares, pero nosotros aprendimos a duras penas coordenadas polares en movimientos circulares. De hecho, no vimos coordenadas polares en una trayectoria más arbitraria, porque es un poco más complicado matemáticamente, ¿está bien? O sea que si lo quisiéramos plantear por cinemática y dinámica, este problema podría ser un lío, ¿está bien? Pero, fíjense que está puesto acá este problema, justo después de que enunciamos esta reversión del teorema del trabajo y energía. Si el trabajo de la fuerza resultante es igual a la reversión de energía cinética, pero el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la reversión de energía mecánica. Entonces yo simplemente puedo fijarme acá qué fuerzas actúan, ¿está bien? Fijarme, como está diciendo Fran acá, de las dos fuerzas que actúan, cuál es no conservativa y si esa fuerza no conservativa realiza trabajo. ¿Está bien? Entonces, la única fuerza que tenemos acá no conservativa es la normal, ¿estamos de acuerdo? Dado que el rozamiento lo estoy despreciando. ¿Les parece o no les parece? ¿Sí? Sí. La única fuerza no conservativa es la normal. La normal es perpendicular al punto de apoyo y por lo tanto es perpendicular a la dirección de desplazamiento. Está claro que el trabajo de la normal es cero acá. Entonces acá lo tengo más detallado. ¿Ves? El nuevo punto de partida es que el trabajo de las no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Hago un diagrama de cuerpo libre, como les estaba mostrando. ¿Está bien? Y me fijo la normal y el peso. La normal y el peso en este punto de trayectoria. Acá tengo la normal y el peso. Acá tengo la normal y el peso. ¿Está bien? Si se fijan, en cualquier punto de la trayectoria, la normal es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, el trabajo de la normal es cero. ¿Sí? Por lo tanto, si la única fuerza no conservativa no realiza trabajo, yo puedo plantear que la energía mecánica entre cualquier par de puntos de la trayectoria tiene que ser la misma. Es decir, la energía mecánica es constante
a lo largo de toda la trayectoria. ¿Sí? En particular, entre el punto de partida A y el punto que me interesa, B acá. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si yo quiero tirarlo desde A y quiero que pase por B sin caerse, ¿está bien? ¿Cuál es la mínima velocidad que tiene que tener en B para que no se caiga? Uno podría pensar mayor a 0, ¿está bien? Pero en realidad, como la partícula no está enganchada al riel, simplemente está apoyada, ¿está bien? Si la partícula viene acá y se va deteniendo, ¿está bien? ¿Qué les parece que si la partícula viene muy despacito por acá arriba y no llega hasta el punto, ¿qué les parece que va a pasar con esta partícula si no está enganchada? En algún punto antes de llegar a B. Se cae. Se va a caer. Puede ¿Está ir bien? transando. Fíjense que si yo la tiro despacio, esto viene por acá, puede volver a caer por acá o puede venir acá y caerse por acá arriba. ¿Está bien? Pero si yo la tiro muy fuerte, va a venir y va a girar pegada al riel y va a dar la vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿O cómo hallo yo el límite entre que siga dando la vuelta al círculo y se caiga antes? Una velocidad que te haga de la normal igual a mg. Una velocidad que me haga algo con la normal. Pero ¿por qué tiene en juego la normal? ¿Qué pasa con la normal? ¿Qué me dice la normal? En cualquier problema de esto. ¿Qué tan pegado está en la pared? Exactamente, la normal es, uno tiene normal si hay contacto entre las superficies, es decir, yo voy a tener normal en la medida en que la partícula esté pegada al riel, ¿no es cierto? O sea que si la partícula en particular en el punto más alto, que es el punto que a mí me interesa, yo tengo dos fuerzas acá que van hacia el centro de la trayectoria, el peso y la normal, ¿sí? La suma de esas fuerzas tiene que ser igual a la masa por aceleración centrípeta, es decir, a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, la velocidad tangencial. ¿Está bien? Fíjense que si yo escribo esa ecuación, cuanto mayor es la velocidad, ¿está bien? La ecuación en el punto B es esta. Pongo velocidad al cuadrado de esta manera. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Lo entiende esta ecuación? ¿O no? ¿Sí? Ahora, fíjense que cuanto más grande sea la velocidad, más grande, el peso es constante, pero más grande va a ser la normal. ¿Está bien? Porque si aumenta al lado derecho, tiene que aumentar al lado izquierdo. Y como el peso es constante, lo único que me queda al lado izquierdo es que aumente la normal. ¿Está bien? Es decir, que cuanto más grande va a ser la velocidad, más grande va a ser el contacto. ¿Está bien? Pero si yo quiero saber el caso límite a partir del cual esto no va a pasar, ¿está bien? El caso límite que me dice si hay contacto o no, es cuando la normal es 0, ¿está bien? Si la normal es mayor que 0, pasa, y si la normal se me hace 0, se me cae. Entonces, el caso en el punto B, donde la normal es 0, es lo que me da la mínima velocidad por la cual tiene que pasar por el punto más alto, ¿está bien? Es decir, esta es la ecuación de la normal, en el punto más alto, que es lo que había puesto acá, y la velocidad mínima es aquella que me hace 0 la fuerza de contacto. Es decir, la velocidad mínima que tiene que tener en B es tal que la normal se me haga 0 en el punto más alto
en cuyo caso me queda una expresión para sacar la velocidad mínima en el punto más alto, que casualmente es la raíz cuadrada de g por r. ¿Sí? Entonces, ¿Podrías repetir, Pablo, sí. porque no me quedó muy claro por qué tiene que ser 0? Fíjate que lo que yo me concentro acá en el punto más alto, ¿está bien? Entonces, en el punto más alto, si yo quiero que pase por el punto más alto siguiendo la trayectoria circular. Entonces, yo lo que tengo que tratar de interpretar es cómo se representa matemáticamente que pase por el punto más alto sin caerse. Y pasar por el punto más alto sin caerse es pasar por el punto más alto estando en contacto con el riel. Y para estar en contacto con el riel, la normal tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien? Es decir, mientras que la normal sea mayor que 0, hay contacto con el riel. ¿Está bien? Cuando la normal se haga 0, en ese punto, si la normal se hace 0, se me va a caer. Ok. ¿Te das cuenta con eso? Inmediatamente antes e inmediatamente después es Claro, cero, es que normal. ese valor 0 es el límite, ¿está bien? Te dice justo a partir del cual se va a empezar a caer. Pero un poquitito más grande no se va a caer. Entonces, si la ecuación en el punto más alto, en donde tengo la normal y el peso apuntando para abajo, es esta que está acá, es m por r por θ punto cuadrado, porque esa es la ecuación que yo escribiría en coordenadas polares, ¿está bien? Y tengo que la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular es b igual a r por θ, ¿está bien? Entonces yo puedo reemplazar esto de acá, lo puedo reemplazar acá. Y el valor mínimo de la velocidad es aquello que hace que la normal sea 0, es decir, me da esta ecuación, pero con esta normal es igual a 0. Es decir, en el caso en que la única fuerza que apunta hacia el centro sea el peso. ¿Está bien? Entonces yo despejo de acá, saco un valor para la velocidad mínima que tiene que tener el cuerpo en el punto B. Que es esta de acá. ¿Se ve? ¿Ahora o más o menos? Sí, ahora sí, gracias. Buenísimo. Entonces, si yo planteo que la energía se tiene que conservar entre A y B, porque la única fuerza no conservativa que tengo es la normal, pero no realiza trabajo, entonces yo simplemente puedo plantear este problema diciendo que la energía mecánica en A tiene que ser igual a la energía mecánica en B. Ahora, cuando yo estoy en el punto A, si se fijan acá, el punto A es este que está acá, es un punto en el cual tengo la partícula con velocidad nula, porque la velocidad vale 0, a una altura h. Quiere decir que su energía potencial es m por g por h y su energía cinética vale 0. Es decir, que en el punto A la energía cinética es m por g por h. ¿Está bien? Y en el punto B, ¿cómo es su energía mecánica? ¿Tengo energía potencial gravitatoria? Sí, ¿Sí? ¿Y cuánto valdría? no sé la altura, pero m por g por la altura. Suponete que el radio del círculo vale r. Y 2r. mg2r, muy bien. Entonces fíjate que está puesto acá, la energía potencial en el punto B, la altura del punto B es 2r, entonces la energía potencial gravitatoria es mg2r. ¿Y la energía cinética cuánto tiene que valer para que pase por ahí sin caerse? Un medio de la masa por la velocidad mínima que tiene que tener en B. Al cuadrado. ¿Está bien? ¿Lo ven eso o no lo ven? Y esa velocidad mínima al cuadrado es la que saqué acá por el argumento del movimiento circular.
¿Hay alguien ahí o están todos desayunando? Sí, sí, yo creo que entendí. Ok, entonces, si yo reemplazo esta velocidad mínima al cuadrado como g por r y la meto acá, fíjense que m por g se me va de todos lados y me da que la altura mínima tiene que valer 5 medios de r. ¿Está bien? Dado que la energía se conserva, 5 medios de r quiere decir que son 2 r y medio. ¿Está bien? Es decir, que la tenemos que tirar desde un poquito más arriba. Si yo la tiro desde la misma altura que el punto B, lo que va a pasar es que va a llegar al punto B con velocidad nula. ¿Está bien? Pero en realidad, si tiene velocidad nula acá, no va a llegar al punto B porque se va a caer antes. ¿Está bien? Entonces, para que pueda pasar por el punto B, tiene que pasar por el punto B con una velocidad que tiene que tener un mínimo valor. Ese mínimo valor es la raíz de g por r. ¿Está bien? Y para que llegue a este punto con esa velocidad, lo tengo que tirar de acá desde una altura que es 5 medios de r, es decir, 2r y medio. ¿Sí? Es decir, en este ejemplo, que después lo van a ver en la práctica también, pueden ver claramente cómo yo puedo responder a esta pregunta fácilmente con este formalismo, es decir, pensando el problema en términos de conservación de energía, responder esa pregunta es bastante fácil, y si yo lo tuviera que hacer por cinemática dinámica, este problema sería mucho más complejo. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? Bueno, sigo entonces. Vamos a ver entonces la relación entre fuerza y energía potencial. ¿Está bien? Con esto que vemos pueden hacer varios ejercicios de la guía. Supongamos que tenemos un movimiento rectilíneo. ¿Está bien? Vamos a repasar algo que ya vimos. Hasta acá y después le vamos a dar una vueltita de tuerca. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tenemos una fuerza, tenemos una partícula que se desplaza en línea recta entre dos posiciones y tenemos una fuerza cuyo módulo depende de la posición. ¿Está bien? En ese caso, las componentes X e Y también dependen de la posición. Si yo quiero calcular el trabajo de esta fuerza entre estas dos posiciones, lo que tengo que hacer es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento entre estas dos posiciones. ¿Sí? Para yo hacer esto, escribo el vector desplazamiento infinitesimales diferencial de X en el inversor, y el producto escalar directamente me queda la componente X de la fuerza en la dirección del eje X. ¿Sí? Esto es lo que hacíamos también con la fuerza elástica, y si esta fuerza es conservativa, fíjense que esta integral me va a dar que yo la puedo escribir como menos la variación de una energía potencial. ¿Está bien? Es decir, que dependía solamente de una cantidad evaluada en un extremo de la trayectoria menos la misma cantidad evaluada en el extremo inicial. ¿Está bien? Esa es la definición de fuerza conservativa, y es lo que pasaba con el peso y la fuerza elástica. ¿Está bien? Lo que les quiero mostrar es que para que esto se cumpla, para que esta condición, para que una fuerza sea conservativa, se tiene que cumplir esta relación que está acá. ¿Está bien? Que es que esto vale si solo si la componente X de la fuerza la puedo escribir como menos la derivada de la energía potencial respecto a X. ¿Está bien? Y fíjense que si yo tengo el cálculo del trabajo escrito de esta manera y esta fuerza cumple esta condición, y lo pongo aquí, ¿está bien? Entonces, esto no es otra cosa que un cambio de variables, ¿está bien? O lo que es lo mismo, simplificamos los diferenciales, entonces esta integral me queda la integral de menos diferencial de U,
¿sí? Y esto es menos, acá está mal escrito, ¿está bien? U en x2 menos u en x1. ¿Sí? ¿Esto lo vieron en Mate 1 o en alguna materia? No, yo ninguna. En ninguna. ¿Se entiende la idea? ¿Qué cosa, profe? Esto de que si la fuerza que yo tengo acá ¿está bien? O sea, fíjense que lo que estoy diciendo es esto, que nosotros habíamos visto que una fuerza es conservativa si el trabajo era igual a menos la variación de energía potencial. Pero para que esto suceda, esa fuerza tiene que ser menos la derivada de esa energía potencial respecto a X. Es decir, una fuerza es conservativa si la podemos derivar de una energía potencial. ¿Está bien? O sea, tiene que cumplir una fuerza conservativa en realidad tiene que cumplir esta condición. O sea, todas las condiciones que vimos antes, de que la fuerza, el trabajo no dependa de la trayectoria, de que dependa solo de las posiciones iniciales y finales, de que el trabajo a lo largo de la trayectoria cerrada sea cero, todas esas cosas, ¿está bien? Son consecuencia de que la fuerza se pueda escribir como menos la derivada de una energía potencial respecto a la posición. ¿Está bien? Si la fuerza cumple esto, entonces se va a cumplir que el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial y por lo tanto decimos que la fuerza es conservativa. O sea que la verdadera definición de fuerza conservativa es esta que está acá. No, eso no No recuerdo lo vieron. haberlo visto en alguna. Ok. No importa. Era por si lo veían a veces cuando se da integrales, en alguna versión de análisis se ve, pero no, si no lo vieron no hay problema, digamos. Pero ¿se entiende entonces este razonamiento que está acá? Esto no va a ser súper útil ahora. No, ¿lo puede explicar otra vez, profe? Sí. ¿Hasta acá estamos bien? Voy a recuadrar esto porque esto... ¿Estamos bien que una fuerza conservativa cumple esto? Sí, Sí, Mercedes me dice que sí. ¿Está bien? ¿Alguien tiene electricidad estática en el micrófono? Acá me dicen que sí, ¿está bien? Muy bien. Entonces, yo lo que les quiero mostrar ahora es que para que esto se cumpla, es decir, una fuerza es conservativa, como el peso o la fuerza elástica, es decir, cumple esto si la fuerza la puedo escribir como menos la derivada de un potencial respecto a la posición. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero demostrar es que esto se cumple si vale esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, tomo esta definición de trabajo que está acá, la tomo acá en el paso intermedio. El trabajo, esta fuerza entre 1 y 2 es la integral entre x1 y x2 de la fuerza por el diferencial de x. Es lo que hicimos para calcular trabajo, lo que hacemos con la fuerza elástica. Pero ¿qué pasa si esta fuerza la puedo escribir como menos la derivada de una energía potencial respecto a la posición? ¿Está bien? ¿Ven esto que está acá? Lo que dije es, esta fuerza la puedo escribir de esta manera, entonces esta integral la escribo de acá a acá. ¿Me siguen hasta acá? Sí.
¿Está claro que esta integral es igual a esta? Sí, sí. Es un cambio de variables, ¿está bien? Y es lo que veíamos cuando hacíamos cambio de variables y cuando le expliqué qué hacíamos con el método de sustitución. ¿Está bien? Entonces, si esta integral es igual a esta integral de acá es directa, porque la integral de menos diferencial de u me sale el menos y me queda menos u evaluado entre 2 y 1. Es decir, es menos u evaluado en x2 menos u evaluado en x1. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O se perdieron en algún lado? Vamos bien. De acá no se perdieron. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que les estoy demostrando es que el trabajo de la fuerza lo puedo escribir como menos la variación de energía potencial bajo la única condición de que esa fuerza sea menos la derivada de la energía respecto de la posición, de la energía potencial. ¿Está bien? Y como les decía antes, esta es justamente la definición de energía potencial. ¿Está bien? Porque si de fuerza conservativa, perdón, y también de energía potencial, porque si una fuerza cumple que la puedo escribir como menos la derivada de una energía potencial, entonces el trabajo de la fuerza lo voy a poder expresar como menos la variación de esa energía potencial. Y esa es la definición de fuerza conservativa. ¿Está bien? Y si el trabajo de la fuerza lo puedo escribir de esa manera, entonces, cuando yo tengo una trayectoria cerrada, que el punto inicial y el final coincidan, el trabajo de esa fuerza a lo largo de la trayectoria cerrada va a ser 0. ¿Está bien? Y tampoco va a depender de la trayectoria, porque acá lo que me dice es que si esto lo escribo de esta manera, el trabajo solo depende de las posiciones inicial y final, independientemente de cómo sea la trayectoria. Es decir, que esta que está recuadrada acá en naranja es la mera definición de fuerza conservativa y energía potencial. ¿Está bien? Es decir, como digo acá, una fuerza conservativa en una dimensión, una fuerza es conservativa si la puedo escribir como menos la derivada de la energía potencial respecto a la posición. ¿Está bien? En el caso de la fuerza elástica, como vimos antes, si la energía potencial es un medio de K por X menos L0 al cuadrado, ¿está bien? Entonces, esta definición me dice que la fuerza elástica tiene que ser menos la derivada de la energía potencial respecto a la posición en el inversor, ¿está bien? En la dirección del eje X. Si yo derivo esto, ¿está bien? Con el signo menos, fíjense que acá la fuerza elástica me queda menos K por X menos L0 en el inversor. O lo que es lo mismo, si yo conociera la fuerza, yo sé que entonces, si la fuerza es conservativa, esto tiene que ser como menos la derivada de la energía potencial respecto a la posición, yo puedo integrar la fuerza respecto a la posición y eso me da la energía potencial. ¿Está bien? Básicamente estamos diciendo lo mismo de manera distinta. ¿Sí? La fuerza conservativa es menos la derivada de la energía potencial. Si yo integro la fuerza con respecto a la posición, eso es el trabajo y esto me da la variación de energía potencial. ¿Está bien? De un lado para el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve acá el ejemplo? Están súper callados hoy. Me resulta, estoy como, casi que me siento como si le estuviera hablando a la, no sé, a la nada. Sí, sí, se entiende. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Fresco. Está todo fresco, sí, sí, yo entiendo. Lo que pasa es que di cosas súper que me parece que pueden ser difíciles de entender y no me contestan nada. En general, cuando esto es así, es porque o se entendió todo de una o no se entendió nada. Cuando no hay preguntas, mi experiencia es alguna de esas dos condiciones. ¿Está bien? Y a mí me da la idea que no sé si están entendiendo mucho, pero entonces no sé cómo reformular. ¿Está bien? Lo están meditando. Muy bien, se los dejo. Entonces que lo mediten. ¿Está bien? No sé ni qué materia es. Wow. Bueno.
ecología no es. Así que bueno, parece más física que otra cosa. Digo, hay resortes, ¿viste? Hay cuerpos puntuales. Así que hay vectores, etc. Bueno, vamos bien hasta acá entonces. ¿Sí? Bueno, después el otro ejemplo. Si yo la energía potencial elástica la puedo escribir como un medio la escribo como medio de K por X cuadrado, la fuerza es menos K por X, que es lo que correspondía cuando yo tengo el sistema de referencia de esta manera. Acá Mercedes me hace una pregunta. Dijiste que, claro, se integro si yo agarro esta expresión de acá. ¿Está bien? Esta expresión de acá que tengo recuadrada. ¿Ves esto de acá? Integro ambos lados. Lo que tengo es el trabajo. El trabajo igual a la versión de energía potencial. ¿Está bien? O sea, esa es la definición de fuerza conservativa. Esta es la formulación integral y esta es la formulación diferencial. Son las dos equivalentes. Si yo integro la de abajo, tengo la de arriba. Por lo tanto, son absolutamente equivalentes. ¿Está bien? Pero a veces es útil tener trabajar con la versión diferencial. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo acá lo expreso para la fuerza elástica. Entonces, fíjense en este caso, si yo uso ese sistema de referencia, es decir, si la fuerza la escribo como menos K por X, en el inversor, la energía potencial es un medio de K por X al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que acá además estoy resaltando de que la fuerza es una magnitud vectorial y la energía potencial es una magnitud escalar. ¿Está bien? Y fíjense además que esto es interesante porque si la energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado, yo puedo graficar la energía potencial elástica en función de la posición y esto me da, como ven acá, una parábola. ¿Está bien? Pero como además la fuerza es menos la derivada de la energía respecto a la posición, quiere decir que si yo grafico un gráfico de energía en función de la posición, la derivada de este gráfico me va a dar la información de la fuerza. ¿Está bien? Porque fíjense, si yo agarro, por ejemplo, en este punto, ¿está bien? O sea, yo sé que en este punto X1 la fuerza elástica es, en este punto X1 yo tengo el resorte estirado hasta la posición X1. ¿Está bien? Es decir, que la energía potencial elástica es un medio de K por X1 al cuadrado. Tiene este valor, viene dado por esta parábola. Bueno, lo que sabemos también es que la pendiente de la recta tangente en este punto es la derivada de energía potencial respecto a X en X1. Es decir, es más K por X, el valor de X1 es más K por X1. O sea, esto, con un signo menos, es el valor de la fuerza elástica. En este punto, la fuerza elástica vale menos K por X1 hacia la izquierda. ¿Está bien? Es decir, que si esta es la energía potencial, acá la fuerza elástica es negativa. En este punto que tengo el resorte comprimido hasta X1, la fuerza elástica es positivo y su valor viene dado por el valor de la derivada. Y en X igual a 0, ¿cuánto es la fuerza elástica? Cero. 0. ¿Está bien? Acá, en X igual a 0, en este sistema de referencia, lo que tengo es el punto de equilibrio. Y fíjense que el punto de equilibrio coincide con el mínimo de energía potencial. ¿Está bien? Es decir, que si yo tengo la energía, en el caso del resorte, yo puedo graficar la energía potencial elástica como una parábola, ¿sí? En cuyo caso puedo obtener información de la fuerza elástica, dado que la fuerza elástica es menos la derivada de energía potencial elástica respecto a la posición. O sea que en toda esta rama que la derivada es positiva, la fuerza elástica es negativa. En toda esta rama que la derivada es negativa, la fuerza elástica es positiva. Y en este punto, la derivada es nula, la fuerza elástica es nula. Es decir, en este punto, yo lo que tengo es un punto de equilibrio.
Y además, fíjense que cuando me alejo de la posición de equilibrio, la fuerza elástica, cuando yo me alejo para la izquierda, la fuerza elástica tira para la derecha. Cuando yo me alejo para la derecha, la fuerza elástica tira para la izquierda. ¿Está bien? Ese punto de equilibrio es un punto de equilibrio ¿cómo? ¿Estable o inestable? Estable. Estable, ¿está bien? Un punto de equilibrio estable, entonces, va a corresponder con un mínimo de energía potencial. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo a mí graficar la energía potencial elástica del resorte me da una idea bastante completa que vamos a visitar en un rato de cómo es el movimiento del resorte. ¿Sí? De vuelta, siento el frío de la desconexión docente-alumno. No sé nada, no tengo feedback, no tengo nada. No sé si entienden o no entienden, lo más probable es que no entiendan, pero no sé qué es lo que no entienden. Así que es muy inicio de la semana, es un día martes, ¿está bien? Bueno, yo sigo, hago como que sigo, pero yo les anticipo que la clase de hoy es como hacer un pozo, ¿está bien? Cada paso que damos es una palada hacia la profundidad de la abstracción. Así que si hasta ahora no me entienden mucho, en lo que viene, quizás me entiendan menos, ¿está bien? Pero no importa, porque yo sé que me van a terminar entendiendo. Ya. Dime. ¿Por qué era un punto de equilibrio? Porque la única fuerza que tenés, que es la fuerza resultante, es cero. Ok, gracias. Es cruel. ¿Qué parte, perdón, qué parte es? Hoy estoy un poco melodramático, no me hagan caso. ¿Qué es cruel pero justo? ¿Qué es lo que dije? Que no digas esto. No. Me parece que lo que falta de la clase es un poco más complicado que lo que ahora. Quizás yo me estoy adelantando y no sea así, ¿eh? Espero que no. Yo lo que siempre les pido es que si ven que no entienden, que me digan, ¿eh? Yo prefiero no avanzar menos con la clase, pero que entiendan y no llegar hasta el final de la clase y que no hayan entendido, ¿está bien? Pero si no me preguntan, yo no sé cómo tengo que seguir. Eso es lo que quería decir. Pero bueno, tampoco. Pablo. Sí, decime. ¿Podría subir un poquito si podría subir un poco la hoja? Sí, ¿hasta dónde? Eso, si podés explicar, ¿Hasta acá o más? digamos, no, ahí, digamos, este primer gráfico, si lo podrías volver a explicar. Sí, ok. Todo este primer gráfico sale de esto que está acá, ¿está bien? Que yo escribí, que lo voy a mostrar de vuelta. Es este recuadro, ¿está bien? Que la fuerza es menos derivada de energía potencial. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bueno, entonces lo que les quiero mostrar es el ejemplo en un caso que para nosotros es súper conocido, que es cuando tenemos un resorte cuyo origen coincide con la longitud del reposo del resorte, ¿está bien? Entonces yo tengo este problema de acá, la fuerza elástica era menos K por X, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Si hacemos la ecuación de Newton, nos quedaba, ¿se acuerdan que hay 2 puntos más K sobre M por X igual a 0? Y la solución es la solución oscilatoria. ¿Está bien? Estamos revisitando este problema, que ya lo reconocemos, desde un punto de vista completamente nuevo. ¿Está bien? El punto de vista completamente nuevo es interpretar este problema en términos de la energía potencial. ¿Sí? Entonces, ¿está claro que si la fuerza elástica es menos K por X, la energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado? Sí. Estamos con eso.
Si estamos con eso, entonces si yo grafico la energía en función de la posición, me da esta parábola que está acá. ¿Eso lo ven? No, perdón, ¿por qué es un medio de K por X al cuadrado? La energía potencial elástica. Sí, ¿esa era la definición? O... Esa es la definición. Salía de acá, también vamos al principio de la clase. ¿Te acordás que si yo agarro y calculo el trabajo de la fuerza, ¿cómo definimos una fuerza conservativa? En una fuerza que cuando yo calculo el trabajo de la fuerza, ¿está bien? Yo calculo el trabajo de la fuerza elástica. ¿Sí? Si la fuerza elástica es menos K por X y el diferencial de desplazamiento es diferencial de X, cuando yo hago esta integral, que es menos K por X, me queda, a menos de un signo, un medio de K por X al cuadrado. ¿Te acordás? Sí, ahora sí. Bueno, Digamos, entonces el trabajo de la fuerza ponemos elástica. X, Sí, perdón. digamos que es X nomás porque pusimos el sistema de referencia en el cuerpo. Exactamente. Claro, en donde la posición, no en el cuerpo, sino en donde en L0, ¿está bien? En la longitud Claro. de reposo de razón. Eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, Sí, eso sí. era. ¿Sí? Pero básicamente todo lo que estamos viendo es esto, digamos, ¿no? Que la fuerza, si una fuerza es conservativa, la fuerza es igual a menos la derivada de la energía potencial. ¿Está bien? Esta relación era doble, porque si yo integro esto, me da que la integral de esta fuerza respecto a la posición, pero eso no es otra cosa que el trabajo, me va a dar menos la variación de energía potencial. Bueno, si yo conozco que la fuerza es así, cuando integro me da esto, que es lo que mostré al principio de la clase. Pero también podemos verificar que si yo derivo la energía potencial y le pongo un signo menos, esto me da la fuerza. ¿Sí? ¿Estamos bien con estas dos relaciones? ¿Las tenemos bien para este problema? Muy bien. Sofi me hace dedito pulgar para arriba. Entonces, el siguiente paso es, bueno, voy a graficar la energía potencial. ¿Sí? ¿Puedo graficarla? Si la grafico, ¿qué me da? Si ¿Una grafico cuadrática? una cuadrática, ¿está bien? Me da una parábola que es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, donde tiene el vértice. Grafico esto. Me da una parábola, carita feliz, como dice Kevin, cóncava hacia arriba, porque el término que multiplica x cuadrado es positivo, es un medio de k, k es la constante del resorte que es positiva, y además esta parábola tiene vértice en x igual a 0. ¿Está bien? Es esta parábola que está acá. Entonces, si yo, como siempre, si yo grafico una función, además de tener información de la función, tengo información de su derivada. ¿Está bien? Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y entonces, si yo grafico energía en función de posición, la derivada es la derivada de la energía respecto a la posición. Pero la fuerza es menos esa derivada. ¿Está bien? Es decir, que en este punto yo no solo conozco cuál es el valor de la fuerza elástica, perdón, el valor de la energía potencial elástica, que es el valor que toma la parábola acá, sino que además, si yo calculo su derivada y le pongo un signo menos, ese es el valor de la fuerza elástica. ¿Está bien? Si la función es un medio de k por x al cuadrado, la derivada acá vale k por x evaluado a esta posición, o sea, vale k por x1. Que es lógico, porque si yo estiré el resorte hasta x1, la fuerza vale menos k por x1. Es decir, vale k por x1, pero en sentido negativo. ¿Está bien? Entonces, con esta flecha, yo simbolizo el valor de la fuerza, cuya magnitud viene dada por esta derivada, y esa derivada con el signo menos adelante me da para dónde apunta la fuerza. Entonces, yo grafico la energía potencial en función de la posición, ¿y qué obtengo?
obtengo que no solo este gráfico de energía, sino que en estos puntos yo puedo tener una idea de cuánto vale la fuerza. Entonces acá la fuerza es negativa, en este punto, por el contrario, la fuerza es positiva. Que es lógico, porque si yo tengo al cuerpo en la posición menos x1, ese resorte ¿cómo está? ¿Comprimido o estirado? Comprimido. Comprimido. Y si el resorte está comprimido, la fuerza ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Apunta para acá. ¿Está bien? Y en este punto, en el mínimo de la parábola, ¿cuánto vale la fuerza? 0. 0. ¿Está bien? La fuerza, digamos, vale 0 porque si x vale 0, entonces el resorte no está ni estirado ni comprimido. Y además vale 0 porque la fuerza es menos la derivada de la energía con respecto a la posición, y si esa derivada es nula, la fuerza es nula. ¿Está bien? Entonces, dado que en este problema la única fuerza, dado que la normal y el peso se anulan, la única fuerza que yo tengo en la dirección del eje X es la fuerza elástica, esta fuerza también es la fuerza resultante. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando la fuerza vale 0, estoy ante un punto de equilibrio. Porque el punto de equilibrio es el punto donde la fuerza vale 0. Y si además, cuando yo me alejo del punto de equilibrio, la fuerza me hace volver al punto de equilibrio, entonces ese punto de equilibrio, ¿cómo va a ser? Estable. Estable. O sea que en un mínimo de energía potencial que voy a tener. Un punto de equilibrio estable, como estoy acá recuadrando y como bien dice Sofía por el chat. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora un poco más la idea? Sí, perdón, tengo una pregunta. Decime. Hablamos. No, habla Cami. Tenía una duda que es re obvia seguro, pero nada. No pasa nada. Ambos son el mismo gráfico, nada más que estás marcando cosas distintas para que Exacto. podamos, para que no se sobrelapen. Ok, Exactamente. gracias, porque me estaba mareando. Sí, a ver, si yo pudiera escribir acá tranquilamente, si me hubiera comprado una tablet o esas Wacom que hay, esas tabletas gráficas, yo podría acá ir escribiendo a medida que lo voy haciendo. Entonces podría ir cargando, borrando, como si estuviera en el pizarrón. Pero bueno, no tengo esa tableta gráfica y las herramientas de edición no son de lo mejor que hay, así que, bueno, nada. Te muestro estos dos dibujos ¿cómo es? Te los muestro dos dibujos que son separados, pero que es la misma función y que, como bien dijiste, muestro en los dos distintas cosas, pero es el mismo dibujo. ¿Está bien? Claro, está bien. Gracias. Ok, Ale, voy a preguntar a Tomás de la... ok, buenísimo, voy a preguntar a Tomás. Bueno, ahora lo volvemos a retomar, el tema de la energía potencial y el mínimo. ¿Está bien? Si me dan un segundito. Yo tengo una pregunta, Pablo. Decime. No se me ocurre cómo podrías ver un punto de equilibrio inestable a partir de la energía potencial, porque si tenés x al cuadrado, o sea, como que siempre vas a tener este gráfico. Bueno, Siempre porque vas a estar viendo, no... con un resorte x al cuadrado tenés, porque acá yo tengo un resorte. Claro, sí. Si no tuviera un resorte, o sea, yo tendría me otra refiero forma. en cuanto a la... Me refiero en cuanto a la fuerza elástica. Claro, con la fuerza elástica, con esta configuración de fuerza elástica, yo tengo un punto de equilibrio y es estable. No puedes tener un punto de equilibrio inestable. Ah, claro. ¿Está bien? No hay forma, digamos. Para tener punto de equilibrio estable tengo que tener otra configuración, otro problema físico. Claro, sí. Okay. ¿Está bien?
Ahora lo vamos a generalizar un poquito. Bueno, lo mismo pasa con la energía potencial. ¿Está bien? Si yo grafico la energía potencial, acuérdense que la energía potencial la podía escribir como mg por la altura. ¿Sí? Si yo grafico la energía potencial, esto me da una línea recta. Y la derivada de esa recta es positiva, que es mg. ¿Sí? El peso es menos la derivada de la energía potencial respecto a la variable de posición en la dirección del eje y, o sea, el peso es menos mg en el j-versor. ¿Está bien? Es decir, la misma relación que valía para la energía potencial elástica vale también para el peso y su energía potencial, que es la energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Entonces, en realidad esto se puede generalizar a 3 dimensiones, ¿está bien? Y si uno tiene una fuerza que depende de la posición, en donde la posición tiene una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z, ¿está bien? Esto se los muestro, no lo vamos a usar, simplemente es para que les quede documentado, ¿está bien? Entonces, si el trabajo de la fuerza, que uno le escribe en forma general como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, lo puedo escribir como menos la variación de energía potencial, esto se cumple en términos generales siempre que la componente X de la fuerza la pueda calcular como menos la derivada de la energía potencial respecto de la coordenada X, la componente Y de la fuerza la pueda calcular como menos la derivada de la energía potencial respecto a la coordenada Y, y la derivada Z de la fuerza la puedo escribir como menos la derivada de energía potencial respecto a la coordenada Z. Estas derivadas, que no son exactamente iguales a las que yo puse acá, se llaman derivadas parciales y me aparece cuando yo tengo una función que depende de varias variables. ¿Alguna vez oyeron hablar o vieron algo de derivadas parciales? Sí, lo vimos. Mate 1. Buenísimo. Entonces, si vieron eso, ¿está bien? Entonces, la forma de generalizar el resultado de una dimensión que les conté acá arriba, esto de acá, a 3 dimensiones, es a través del gradiente. ¿Está bien? Para los que no lo vieron, no llega problema, yo no lo voy a usar, te lo estoy contando simplemente. ¿Está bien? Es decir, que si yo puedo escribir a la fuerza F como menos el gradiente de una energía potencial, ¿está bien? Entonces ahí viene la relación entre una función escalar y una función vectorial. ¿Está bien? Si la fuerza la puedo escribir como menos la derivada de U respecto a X en el I-versor, más la derivada de U respecto a Y en el J-versor, más la derivada de U respecto a Z en el K-versor, es como menos el gradiente por coordenadas cartesianas, ¿está bien? Entonces, esa fuerza es conservativa. ¿Está bien? Entonces yo les comentaba porque muchas veces cuando uno ve gradiente, en Mate 1 también ve el tema de fuerzas conservativas. ¿Está bien? Por eso les preguntaba si habían visto algo de fuerzas conservativas en Mate 1. Entonces, para el caso de la fuerza-peso, ¿sí? La energía potencial solo depende de la coordenada Y de la altura, de la posición, no depende de la coordenada X ni la coordenada Z. Por lo tanto, si yo agarro y calculo el gradiente de la energía potencial gravitatoria, el gradiente es la derivada de la energía potencial gravitatoria respecto de X, que me da 0 porque la energía potencial gravitatoria depende de Y. Cuando hago la derivada respecto de Z también me da 0. Solo me da distinto de 0 la componente que derivo respecto de Y. Y la componente que derivo respecto de Y es la componente que está en el J-versor. ¿Está bien? Es decir, que el peso es menos m por g en el J-versor y el peso también es menos el gradiente de la energía potencial gravitatoria. Para los que no vieron gradiente, no cursaron Mate 1 ni nada, no se hagan problema, podemos saltear esta parte. ¿Está bien? No, probablemente los hayan visto con lo que sean funciones escalares o funciones vectoriales, campos escalares y campos vectoriales, si lo vieron. ¿Está bien? Lo que pasa es que una fuerza es un campo vectorial y un potencial es un campo escalar. ¿Sí? Pero no pasa nada. Yo, si lo vieron, se los comento para que hagan el link con algo que vieron. ¿Sí? Entonces, ahora volvamos al tema de los diagramas de energía, porque es la parte que más me interesa. ¿Sí?
En situaciones donde se conserva la energía, también el problema es en donde en particular son problemas en donde las fuerzas que actúan y por lo tanto la fuerza resultante es conservativa, va a ser muy útil describir el movimiento en términos de diagramas de energía. ¿Está bien? Un ejemplo de esto es el que acabamos de ver. Si yo tengo un resorte, esto está en la página 720, en la figura 723 del libro, tengo un resorte como el que vimos, vamos a ver esto más en detalle, ¿está bien? Donde tengo un resorte que tiene, un resorte ideal que tiene constante elástica acá y longitud de reposo LC. ¿Está bien? Un extremo fijo, el otro extremo sujeto a una partícula puntual de masa m. Pongo el origen de coordenadas acá y llamo, defino el eje X con 0 en esta posición de reposo y positivo hacia la derecha. ¿Está bien? Bueno, en este caso, si yo lo planteo por dinámica, este problema diría que la suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración, y yo ahí llegaría a la ecuación del oscilador armónico, que ya lo resolvimos. ¿Está bien? Si lo plantea en términos de la fuerza resultante, también lo podría plantear como que el trabajo de la fuerza resultante, que en este caso es la fuerza elástica, es igual a la variación de energía cinética, pero como la fuerza elástica es una fuerza conservativa, yo también lo podría plantear como que el trabajo de las no conservativas es igual a la variación de energía mecánica, y en este ejemplo, al igual que en el ejemplo de la rampa, tenemos que la fuerza no conservativa que tenemos es la normal, y el trabajo de esa normal es cero. ¿Está bien? Entonces, este es un problema en el cual la energía mecánica se conserva, la energía mecánica es constante, y la energía mecánica está compuesta de energía potencial elástica más cinética. ¿Está bien? Es decir, que podemos pensar en el movimiento como que en cualquier punto de la trayectoria, la suma de estas dos cosas se mantiene constante. Es decir, que cuanto más cinética tengamos, tenemos menos potencial elástica, y viceversa. Cuanto más potencial elástica tengamos, tenemos menos cinética. ¿Está bien? Esto que está acá. ¿Sí? Es decir, que esta relación se mantiene. Entonces, de vuelta, ¿cómo hacemos para describir este movimiento? Bueno, hagamos un diagrama de energía. Grafiquemos la energía potencial acá en función de la posición. Eso me da una parábola como vimos antes. ¿Eso lo ven? Sí, sí. Ahora, la energía mecánica se conserva. Quiere decir que la energía mecánica yo la puedo representar como una línea recta que está acá. ¿Está bien? Porque la energía mecánica es constante a lo largo de toda trayectoria. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa acá. Este punto y este punto son los puntos donde la energía mecánica es igual a la energía, donde la línea recta se corta con la parábola, es decir, donde la energía mecánica y la energía potencial elástica son iguales. ¿Está bien? Dado que la energía mecánica es igual a la energía cinética, más la energía cinética más la energía potencial elástica, entonces en este punto, ¿cuánto vale la energía cinética? Vale 0, como dice Ezequiel. Vamos de vuelta. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí estamos viendo, ¿cierto? O sea que cuando sube una, sube la otra. Muy bien, nosotros este problema lo vimos de un montón de formas distintas. ¿Está bien? Sacamos la ecuación de movimiento, vimos que es un oscilador armónico. Bueno, ahora lo vimos en términos de energía, ahora se nos quiero mostrar en términos de diagramas de energía. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos representar esto gráficamente? De la siguiente manera. Si yo tengo un problema en donde se conserva la energía, ¿está bien? Entonces, hasta ahora la energía está compuesta de energía cinética más energía potencial. ¿Está bien? Entonces, si la suma de esas dos es constante, y yo además conozco la energía potencial, entonces puedo hacer una lectura en términos gráficos, porque yo puedo, por ejemplo, graficar acá la energía potencial. Y la energía potencial es esta parábola que está acá, como vimos antes. ¿Hasta
¿Hasta acá me entienden? Sí. Entonces, digo, bueno, además de graficar la energía potencial, voy a graficar la energía mecánica. ¿Cómo es la energía mecánica? Constante. Constante, quiere decir que vale siempre lo mismo, o sea, la gráfico como una recta horizontal. ¿Está bien? Y si esta es la energía potencial, y esta es la energía mecánica, ¿la energía cinética quién es? Miren esto de acá. Se lo voy a poner a este punto. Si la energía cinética vale 4 y la energía mecánica vale 10, ¿cuánto vale la energía potencial? Perdón. La diferencia. La diferencia. Si la energía potencial vale 4 y la mecánica vale 10, la cinética vale la diferencia, vale 6. ¿Está bien? Es decir, que imaginemos en este punto, en esta posición X, el valor de la energía potencial elástica viene dada por el valor de esta parábola, ¿lo ven? Supongamos que si esto fuera 2, acá sería 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Si la energía mecánica valiera 10, entonces en este punto la energía cinética es la diferencia entre la mecánica y la potencial. ¿Está bien? En X igual a 2, la energía potencial elástica va a valer, supongamos, 2 al cuadrado, que es 4, y el resto va a valer 6. ¿Está bien? Es decir, la diferencia entre la energía mecánica y la energía potencial elástica es la energía cinética. En estos puntos que están acá, donde se cruza la recta de energía mecánica y la parábola, ¿cuánto vale la energía cinética? 0. 0. ¿Está bien? Y fíjense que esto corresponde a los puntos de máxima amplitud. O sea, este movimiento, un movimiento solo puede ser posible si la energía cinética es positiva. ¿Está bien? Yo no puedo tener energía cinética negativa, porque la energía cinética es un medio de la masa por el módulo de velocidad al cuadrado. O sea, la energía cinética o es 0 o es positiva. ¿Puedo tener movimiento a la derecha o a la izquierda de este punto? No. Este punto corresponde entonces al punto de máximo estiramiento y este punto al punto de máxima compresión. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá podemos ver cómo es la oscilación del resorte en términos de diagrama de energía. ¿Sí? Cuanto más se estira el resorte, más energía potencial elástica gano, pero va disminuyendo la energía cinética, hasta que en el punto de máximo estiramiento, la energía cinética vale 0. ¿Sí? Pero ¿para dónde apunta la fuerza acá? ¿Para la derecha o para la izquierda? La fuerza elástica. ¿En el punto ahí en el que estás o en Sí, cuál? en el punto este de acá. Hacia el punto de equilibrio, hacia la izquierda. Si apuntar hacia la derecha, puede apuntar para la derecha, o sea, cuando el resorte está estirado. ¿Sí? Si yo lo tengo acá, ¿para dónde apunta? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Izquierda. Para la izquierda, porque el resorte cuando está estirado quiere volver a su posición de equilibrio. ¿Sí? Pero además, sabemos que la fuerza asociada a esta energía potencial tiene que apuntar, tiene que ser menos la derivada de la energía respecto a la posición. La derivada de la energía respecto a la posición es la pendiente de la recta tangente acá. ¿Cómo es? ¿Positiva o negativa esa derivada? Positiva. Positiva. Entonces la fuerza que es menos esa derivada tiene que ser negativa y tiene que apuntar para adentro. De la misma forma, cuando el resorte está máximamente comprimido, la fuerza ¿para dónde apunta?
Para la derecha. Exacto. ¿Está bien? Estos puntos son los puntos de máxima amplitud. También se los llama puntos de retorno, porque es donde la masita, después de alejarse, retorna hacia la posición de equilibrio. ¿Está bien? Se aleja y después vuelve. Por eso se llama puntos de retorno, como está puesto acá. Y fíjense que en toda la rama creciente, o sea, en toda la rama que corresponde a derivada positiva, la fuerza es negativa, y en toda la rama de derivada negativa, la fuerza es positiva. En el punto de acá, en el mínimo de la parábola, ¿qué tengo? De vuelta. En el punto de equilibrio, la energía cinética es igual a la energía mecánica. ¿Está bien? Porque en el punto de equilibrio, la energía potencial elástica vale 0. ¿Está bien? Entonces, toda la energía mecánica es cinética. En el punto de equilibrio tengo máxima energía mecánica. Máxima energía cinética. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto lo puedo ver como un movimiento en el cual acá se detiene, pero tiene una fuerza que lo lleva para la izquierda. Entonces se acelera para la izquierda, a medida que cuanto más cerca del origen está, más grande es la velocidad, porque más grande es la energía cinética. En el equilibrio tiene la máxima energía cinética, y a partir de acá, ¿está bien? La velocidad empieza a disminuir porque se mueve en sentido contrario a la fuerza resultante, que en este caso es la fuerza elástica, hasta que llega al punto de máxima compresión, en donde la velocidad vale 0, la energía cinética también. Y entonces puedo ver este movimiento del resorte en este gráfico de energía potencial. ¿Sí? Bienvenido, Serafis. ¿Se entiende la idea, más o menos? Sí, sí, re. Y se puede hacer este mismo diagrama de energía, pero sí, con la cinética. O no sé si por ahí es más común hacerlo con la potencial. Es más común hacerlo con la potencial. ¿Está bien? La cinética se saca por completitud. Claro. ¿Está bien? De hecho, por ejemplo, muchas veces se caracteriza digamos, las interacciones con una partícula en términos de diagrama de energía, ¿está bien? Sobre cómo va cambiando la energía potencial. Es decir, yo a veces puedo tener, por ejemplo, supongamos que tenemos una situación en la cual se conserva la energía. ¿Está bien? Y es decir, una situación como esta. Y tenemos una energía potencial que no es la del resorte, digamos. Es otra energía potencial, que depende de la posición. Si uno puede graficar esa energía potencial, puede tener una descripción bastante certera del movimiento. ¿Está bien? Entonces, supongamos entonces, y siguiendo, esto está en la figura 724 del libro también, por si lo quieren ver, que conocemos esa energía potencial, y la energía potencial es esta que está acá, es este dibujo. O sea, ya no es la parábola que le mostraba antes, sino que es una función un poco más complicada, que tiene valles y picos. ¿Está bien? ¿Cuándo se usa esto? Esto se usa bastante en biología para caracterizar cuál es la fuerza que van a sufrir los iones en los canales iónicos cuando atraviesan la membrana. ¿Está bien? Uno puede caracterizar el perfil de interacciones que le hace la proteína que lo deja pasar a través de una membrana a los canales específicos de iones a partir de un perfil de energía. ¿Está bien? Y lo que tiene como esas son proteínas, cada vez que la proteína cambia la forma, cambia el perfil de energía. ¿Está bien? Entonces son potenciales que además de depender de la posición, dependen del tiempo. ¿Está bien? Y esa dependencia del tiempo tiene que ver con las distintas configuraciones de la proteína para dejar pasar los iones. Entonces muchas veces cuando se estudian la dinámica de flujo de iones, se pueden usar este tipo de perfiles de energía. ¿Está bien? Pero bueno, eso es como un ejemplo que pueden ver. Supongamos entonces que tenemos este problema, ¿está bien? Tenemos un problema en el cual
la energía potencial no es la del resorte, sino que esta es un poco más complicada que esta acá. ¿Está bien? Tiene esta forma. ¿Sí? Y queremos saber cómo va a ser el movimiento. ¿Cómo analizamos esto? Bueno, básicamente el movimiento que tenga la partícula con este perfil de energía potencial va a depender de cuánto valga la energía mecánica. ¿Está bien? Para distintos valores de energía mecánica va a tener distintos tipos de movimiento. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, por lo pronto, en los máximos o mínimos de esta energía potencial, ¿sí? ¿Cuánto vale la derivada acá? Acá, en Cero. X1, ¿cuánto vale en X2 y cuánto vale en X3? 0. Vale 0. Entonces, si esta es toda la energía potencial de mi sistema, la derivada de esta energía potencial respecto a la posición es la fuerza resultante. Entonces, en los lugares en donde me vale 0 la derivada, son lugares en donde me vale 0 la fuerza resultante. Por lo tanto, estos puntos de derivada nula son puntos de equilibrio. ¿Está bien? X1, X2, X3 y X4 son puntos de equilibrio. ¿Quiénes son puntos de equilibrio estables? Vuelvo a la pregunta de Sofía, ¿está bien? Me dice, me perdí el inicio de esta explicación. Fíjense que lo que estoy haciendo es tratando de decir, bueno, esto que aprendimos para el resorte, lo puedo usar en general en un montón de situaciones. ¿Está bien? Si yo acá les mostré que si yo conozco la energía potencial, básicamente mirando este dibujo, este diagrama, yo puedo de alguna manera hacer una lectura del movimiento. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, vayamos un paso más allá. Supongamos que tenemos un problema en el cual se conserva la energía mecánica. Es decir, que la energía potencial, cualquiera sea, más la energía cinética es constante. ¿Está bien? Y supongamos también que conocemos esta energía potencial, que depende de la posición. La conocemos a partir de este diagrama. La pregunta es, ¿podemos describir el movimiento? ¿Se entiende, Sofía? Sí, ahí sí. Muy bien. Entonces, bueno, veamos este potencial. ¿Está bien? Entonces, fíjate que en el potencial hay puntos que son característicos, son puntos como cuando uno analiza funciones. Los máximos y los mínimos son puntos en los cuales la derivada nula. Como acá yo estoy graficando energía en función de posición, la derivada acá es la derivada de la energía respecto a la posición. Pero bueno, esa derivada con un signo menos es la fuerza. ¿Está bien? Como esta es la única energía potencial, y este problema es conservativo, esa fuerza es la fuerza resultante. ¿Hasta acá me siguen? Muy bien. Entonces, en los máximos y en los mínimos son puntos en donde la fuerza resultante vale 0, por lo tanto son puntos de equilibrio. Los máximos y mínimos de energía son puntos de equilibrio. ¿Está bien? ¿Cuáles son estables y cuáles son inestables? El punto estable no vendría a ser el mínimo de energía potencial. Exactamente. Yo diría el X1. ¿Y el X3? También. No sé, porque como estaba más arriba estaba dudando. Pero también es un mínimo. ¿Está bien? Claro. Pero está muy bien. Pensé que era como el mínimo de todos. El mínimo de todos es un punto de equilibrio absoluto. El X1 es el equilibrio estable absoluto, y estos son equilibrios que llamamos locales. Son equilibrios estables locales. Ahí está. ¿Está bien? ¿Por qué es un punto de equilibrio estable? Porque si yo me alejo un poco de los puntos de equilibrio, la fuerza me los devuelve al punto de equilibrio. ¿Está bien? Y fíjense
me acuerdo que me hacía la pregunta, Sofía, digamos, si yo tuviera entonces estos máximos de potencial, corresponden a puntos de equilibrio que son inestables, ¿está bien? Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo me alejo, me separo un poco del punto de equilibrio, la fuerza me lo separa aún más. ¿Está bien? O sea, fíjense que esta definición es consistente con la definición de puntos de equilibrio que dimos antes. ¿Está bien? ¿Se acuerdan qué condición tenía que valer para la fuerza, para que el punto de equilibrio sea estable? ¿Cuánto decíamos que un punto de ¿Tenía que equilibrio? valer cero? ¿Cómo? La fuerza resultante tendría que valer cero. Pero ¿qué cosa, qué analizamos? ¿Qué signo analizamos para saber si el equilibrio era estable o inestable? La derivada de esa ¿La derivada fuerza. de quién? De Más la bien. fuerza. ¿Con respecto a? ¿Al tiempo o a la posición? Posición de equilibrio. A la posición. Si A la calculamos, posición de equilibrio. ¿se acuerdan que si hacíamos en la derivada de la fuerza respecto a la posición y la evaluamos en la posición de equilibrio, si esa derivada era negativa, el equilibrio era estable? ¿Está bien? Eso si repasan lo van a encontrar. Pero dado que la fuerza también lo escribo como menos la derivada de energía potencial, ¿está bien? Menos con menos más, o sea que la derivada de la fuerza, sea negativa, quiere decir que la derivada del potencial, la derivada segunda del potencial respecto a la posición, es positiva. ¿Está bien? O sea, que la condición de que la derivada de la fuerza sea negativa es la misma condición de que pedir que alrededor del punto de equilibrio la concavidad sea positiva. O sea, un punto de equilibrio es estable cuando estoy en un mínimo de potencial, es decir, cuando la concavidad es positiva. Eso equivale a que la derivada de la fuerza sea negativa. ¿Está bien? Eso no lo tengo escrito acá, se los escribo después para la clase que viene, ¿está bien? Pero si ustedes relacionan la definición de energía potencial con respecto a la fuerza y la condición de equilibrio de la fuerza, van a ver que la condición de equilibrio estable sobre la fuerza equivale a una condición de concavidad positiva sobre el potencial. Si la derivada de la fuerza es negativa alrededor del punto de equilibrio, la concavidad es positiva. Y en ambos casos corresponde a un equilibrio estable. Básicamente, si estoy en un mínimo de potencial, tengo equilibrio estable. Si estoy en un máximo de potencial, tengo equilibrio inestable. X1 y X3 son equilibrios estables, X2 y X4 son equilibrios inestables. ¿Sí? Sí, nombré la derivada segunda. ¿Está bien? Porque eso sería analizar la concavidad. No importa, olvídense un poco de eso. Después, si quieren, lo comentamos al principio de la clase que viene. ¿Está? Hasta acá está bien que estos son puntos de equilibrio y que X1 y X3 son localmente estables y X2 y X4 son puntos inestables. Perfecto, eso es lo que me interesa. Entonces, ¿cómo es la energía? Fíjense, una cosa que yo en este problema puedo tener distintos niveles de energía mecánica. ¿Está bien? ¿Cómo le doy energía mecánica a mi sistema? ¿Cómo determino el valor de la energía mecánica? Quizá acá no se vea bien, pero acá se va a ver bien. ¿Está bien? Que esto lo puse acá y me olvidé de comentárselos. El valor de la energía mecánica lo fijo con las condiciones iniciales. ¿Está bien? Fíjense que la energía mecánica T igual 0 va a ser un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más un medio de K por X0 cuadrado en este caso. Es decir, que si yo fijo la posición inicial y la velocidad inicial, establezco un valor de energía cinética y un valor de energía potencial, en el caso del resorte,
que sumados me dan la energía mecánica. Y si ese valor se conserva, ese valor va a valer lo mismo a lo largo de toda la trayectoria. Es decir, que el valor de la energía mecánica se lo damos con las condiciones iniciales. ¿Eso se ve? Mazo. ¿Esto de acá lo entendés? Esta expresión que está acá, que estoy mostrando con el cursor. Bueno, yo digo, si vos a tiempo cero, suponete que a tiempo cero vos pones a la partícula en una posición, con el resorte un poco estirado, y en ese momento le das una velocidad. ¿Está bien? Está claro que la energía mecánica va a ser lo que tenga energía cinética, porque le diste una velocidad inicial, y lo que tengas de energía potencial elástica, porque el resorte va a estar o estirado o comprimido. ¿Hasta ahí me seguís, Pilar? Porque yo, digamos, el movimiento lo empiezo en las condiciones iniciales, ¿está bien? Agarro y digo, bueno, inicialmente lo pongo acá. Le doy esta velocidad inicial, esta posición inicial. Y esas condiciones iniciales, al yo fijar las condiciones iniciales, estoy indirectamente fijando la energía mecánica, si el problema es conservativo. Porque ese valor de energía cinética sumado al valor de energía potencial que yo le doy al principio, si el problema es conservativo, va a permanecer constante a lo largo de todo el movimiento. Claro, no estaba teniendo en cuenta lo de que era conservativo. Ahí va. Claro, es conservativo. Entonces, fíjate, en el problema del resorte, yo, por ejemplo, puedo estirar el resorte hasta la posición A y ahí lo dejo en reposo. O sea, estiro el resorte hasta la posición y lo dejo en reposo, que es lo que hicimos en el ejemplo que cuando vimos resorte. Si eso lo suelto, entonces el resorte va a oscilar entre esa posición A y la posición menos A. Va a oscilar así. ¿Está bien? Porque hacer el problema conservativo, si yo lo estiré hasta la posición A y le doy velocidad cero, entonces esa es la máxima energía que yo le estoy dando. Lo estiro y lo dejo en reposo. Entonces cuando se comprime y vuelve a tener energía cinética cero, vuelve a tener la misma energía potencial elástica. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Entonces, con las condiciones iniciales doy la energía mecánica. Si yo le doy más velocidad inicial, por ejemplo, yo lo puedo poner acá en el reposo y le doy una velocidad inicial. ¿Está bien? Entonces, Sí. cuando yo le doy una velocidad inicial a la energía cinética y lo pongo acá. Si la energía cinética es más grande, si yo le doy más velocidad en el punto de reposo, ¿qué va a pasar con el resorte? ¿Se va a estirar más o menos? Cuanto más velocidad inicial le dé. ¿Se va a estirar más? Más, ¿no? Porque imagínate que yo lo pongo en reposo y le doy una velocidad. Bueno, con esa velocidad se estira un poco, pero si yo le doy más velocidad, se va a estirar más. Claro. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, cuando yo lo tengo en reposo y le doy velocidad, le estoy dando energía mecánica. Cuanto más velocidad le doy al principio, más energía mecánica le doy. Y cuanto más energía mecánica tiene, más se estira el resorte. Porque fíjate que cuanto más grande sea la energía mecánica, más grande es la amplitud. Claro. Está. Ahí va. ¿Está bien? Sí, sí. Buenísimo. Clarísimo. Gracias. ¿Lo ven todo el resto por ahí? Sí. Entonces, si yo tengo una energía, tengo un problema como este, que es un poco más complejo, ya no es el resorte, yo lo que sé es que, digamos, le voy dando más velocidad inicial, ¿está bien? Y voy teniendo un problema con más energía mecánica, ¿está bien? Y depende de la velocidad inicial que yo le dé, voy a tener un cierto grado de energía mecánica, ¿está bien? Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento de esto? Dependiendo de la energía mecánica que yo le doy. A ver, Mercedes me hace una pregunta. En el punto de reposo vos le das más velocidad inicial y eso me da más energía mecánica. Bueno, en el punto de reposo yo le doy, si yo le doy más velocidad inicial, estoy en energía cinética en el punto de reposo. ¿Está bien? Porque la energía cinética es la diferencia entre la energía mecánica y la energía potencial. ¿No es cierto, Mercedes? Fíjate en este problema, el de arriba.
Acá la energía potencial en el punto de equilibrio vale 0. ¿Está bien? No, pierde energía cinética cuando se mueve. ¿Está bien? Si yo ahora le doy una cierta velocidad inicial, le doy, por ejemplo, esta energía mecánica que está acá. Pero con esa velocidad inicial se mueve, el tipo se mueve para la derecha. Entonces, a medida que se va moviendo, va perdiendo energía cinética, pero lo que pierde de cinética lo gana de energía potencial elástica. De manera que la suma se mantiene. ¿Está bien? Entonces, volvamos al problema de abajo. Digamos, yo acá tengo este diagrama de energía. Suponete que el cuerpo lo pongo en la posición X1, que es la posición de equilibrio. Estable. Si yo le doy una energía mecánica igual a M0, ¿está bien? Yo le estoy dando una energía mecánica que es igual a su energía potencial. ¿Cuánto vale la energía cinética en este caso? Cero, muy bien, Pilar. Entonces, si yo lo pongo en X1 y le doy este valor de energía, la energía cinética va a valer 0. Si la energía cinética vale 0, la velocidad va a valer 0. ¿Está bien? Entonces, si yo lo pongo en la posición de equilibrio, que la fuerza vale 0, con velocidad 0, ¿qué va a pasar con este sujeto? ¿Se va a mover o se va a quedar en el lugar? Se queda quieto. ¿Está bien? Si algo lo pongo en la posición de equilibrio, con velocidad 1, se queda quieto. ¿Está bien? Entonces, algo que se queda acá, se queda quieto. Si yo ahora, en este lugar, le doy una velocidad más grande, lo pongo en la posición de equilibrio, pero a una cierta velocidad. ¿Por qué sé que le doy velocidad? Porque ahora la energía mecánica vale esto que está acá. La diferencia entre la energía mecánica que tiene y la energía potencial es la velocidad que yo le di. Ahora, como después el problema es la energía se conserva, la energía mecánica va a valer constante. Entonces, ¿cómo va a ser este movimiento? Si la energía mecánica es E sub M1, E1 vamos a llamar, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser el movimiento? A ver, ¿qué dos casos habría, Ludmila? Puede ser. Oscila entre A y B, ¿está bien? Eso es un... Bueno, bien, exactamente. Pero, a ver, puede haber dos casos, pero son dos casos completamente diferentes. ¿Está bien? Es decir, o oscila entre A y B, o si estaba en la posición X3, se queda en reposo en X3. Efectivamente. ¿Está bien? Depende en qué posición esté. Imagínense, si esto fuera un canal de membrana que tiene dos compartimentos, ¿está bien? Si está cerca del primer compartimiento, con esta energía se quedaría oscilando alrededor en ese compartimiento, pero si estaría en el segundo compartimiento se quedaría en reposo. ¿Sí? Exactamente. Con esa energía puede oscilar alrededor de X1, entre XA y XB, en esta parte de las posiciones, o se puede quedar en reposo en la posición X3. ¿Sí? ¿Se ven, chicos y chicas, por ahí? Sí, ahora te escucho. Tenés un problema con el micrófono, pero ahí te escucho bien. Sí, es que no sé por qué funciona medio mal. Yo no termino de entender cuando dijimos que en el X1 la energía cinética valdría 0. Eso si la energía vale E sub 0, pero si la energía vale E sub 1, ya no. Ah, ok, ya entendí. Gracias. ¿Está bien? O sea, cómo se mueva depende del valor de energía que tenga, y el valor de energía depende de la velocidad que yo le dé al principio.
¿Estamos bien hasta acá? Entonces, si la energía es E sub 0, esta se queda en reposo en X1. Si la energía es E sub 1, esto puede oscilar entre A y B o quedarse en reposo en X3. Cualquiera de las dos cosas dependiendo de dónde esté. ¿Está bien? Esto está acá. Si la energía es E sub 2, ¿cómo va a ser el movimiento? Puede tender hacia X1 o hacia X3. Puede oscilar alrededor de X1 u oscilar alrededor de X3. ¿Está bien? O sea, si está cerca de X1, va a oscilar entre XC y XD. Y si está cerca de X3, va a oscilar entre XE y XF. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si yo tengo la partícula oscilando por acá, ¿está bien? Alrededor de X1. ¿Qué tiene que pasar para que pueda llegar a la posición X3? ¿Cómo otra vez, perdón? Si yo tengo, o sea, si la partícula está oscilando con energía E sub 2 alrededor de X1, ¿puede pasar a la posición X3 o no puede pasar a esa posición X3? No. No puede. ¿Por qué no puede? Porque cuando llega a la energía mecánica sub 2, sería la energía cinética 0. Porque cuando llega a la posición X sub D, que es donde la energía mecánica 2 corta la energía potencial, ahí la energía cinética se hace 0. Claro, y no podría seguir hasta la posición X3. Exactamente. Para seguir hasta la posición X3, tiene que pasar, como dice Ezequiel, este máximo de potencial que actúa como si fuera una barrera de energía. ¿Está bien? O sea, si la energía cinética que yo le doy en X1 es igual a la diferencia de energía entre este máximo y este mínimo, ¿está bien? Si tiene velocidad suficiente, puede pasar de un lado al otro. Para pasar, tiene que pasar esta barrera de potencial. ¿Está bien? Y en la velocidad mínima se queda en equilibrio, habíamos dicho. La velocidad mínima tiene que ser la velocidad relacionada con esta diferencia de energía entre el máximo y el mínimo. Por ejemplo, si la energía, la vamos a dibujar acá, digamos, fíjate. Si la energía que tiene fuera esta que está acá, fuera justo un poquito más arriba del máximo, vamos a llamarla 2,5, ¿te parece? Entonces, fíjate que tiene energía suficiente para pasar de este mínimo de potencial al otro mínimo de potencial. O sea, puede pasar de este pozo a este pozo. Sí, sí, perfecto. Y cuando es no justo por encima, cuando es exactamente igual, se queda en Cuando ese es punto. exactamente igual, se quedaría exactamente en el máximo de potencial con velocidad nula. ¿Está bien? Se quedaría en el punto de equilibrio inestable. Y si es más grande, fíjense, si la energía mecánica es igual a la 3, ¿cómo va a ser el movimiento? Eso menos lo que consumió para llegar a 2,5. No, olvídate el de 2,5, ¿está bien? Ahora 2,5 no tiene. Suponete que ahora tiene energía mecánica igual a la 3, tiene esta energía mecánica. ¿Sí? Va a oscilar desde G hasta H. ¿Está bien? Pero ¿cómo va a ser esa oscilación? Fíjense que esa oscilación va a ser, a medida que se aleja de G, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye?
Supongamos que se mueve desde G para la derecha. ¿Está bien? Aumenta. ¿Sí? ¿Aumenta hasta qué punto? ¿En qué punto es máxima la velocidad? En X sí. X1. X1 digo. En X1. Y a partir de ahí, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué va a pasar a partir de X1? Disminuye. Empieza a disminuir. Empieza a disminuir. ¿Está bien? Va a disminuir, va a disminuir. Si la energía fuera la 2, entonces disminuye hasta que se detiene. ¿Está bien? Pero como la energía es la 3, disminuye, disminuye, pero cuando llega a 2, todavía tiene energía cinética para pasar esta barrera de potencial. Y a partir de 2, ¿qué pasa con la energía cinética? Vuelve a aumentar. Aumenta de vuelta. ¿Aumenta hasta dónde? Hasta X3. Y a partir de X3 empieza a disminuir. ¿Lo ven? Y ahí sigue disminuyendo hasta llegar a... Y ahí sigue disminuyendo hasta que en XH, ¿cuánto se hace la velocidad? Ahí se hace 0. 0. También fíjense que en este caso también tenemos un movimiento oscilatorio, pero seguro no va a ser un movimiento oscilatorio armónico. No queda a la misma altura que M2,5 porque cuando estaba en el pico entró con velocidad. Cuando estaba este pico, acá si M es 2,5, como está un poquito por arriba del pico, acá tiene lo suficiente como para entrar y después oscilar alrededor de este. ¿Está bien? Entonces oscila, se frena, oscila y se frena. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco? Entonces fíjense cómo teniendo estos diagramas de energía potencial, uno puede tener una idea bastante buena de cómo tiene que ser el movimiento. ¿Sí? Bueno, acá tienen todos los casos. Este problema también está explicado en el libro. Y bueno, si les queda alguna duda, después me lo preguntan. ¿Está bien? Yo voy a parar la clase acá. Pero tenía pensado una aplicación, siempre que nos gusta revisitar los problemas. O sea, no hay nada mejor para probar una herramienta nueva que usarla con algún problema conocido. ¿Está bien? Así tenemos con qué compararla. Entonces acá teníamos el viejo problema del péndulo, ¿sí? Que ustedes ya lo tienen bastante conocido, y cómo mirar el problema del péndulo en términos de trabajo y energía. ¿Está bien? Se los muestro. Esto se lo dejo para que lo miren, pero les dejo un datito, digamos. Yo la energía potencial del péndulo, como va a depender de la altura del péndulo respecto al punto más bajo, yo lo puedo hacer depender de la altura o depender de la coordenada de posición. O sea, puedo graficar la energía potencial. Esto es bonus track. Si los aburro, desconéctense, no se hagan problemas. Pero si no, yo puedo graficar la energía potencial del péndulo en función del ángulo. Y si yo la grafico, me da una cosa así. Los detalles están en estas dos últimas hojas. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá yo también el péndulo tiene un punto de equilibrio, que es estable, que es el punto más bajo, y a medida que le damos más velocidad inicial al punto de equilibrio, el péndulo oscila entre dos posiciones que son los ángulos máximos, hace ese movimiento pendulante. Pero fíjense también que tengo acá una barrera potencial. ¿A qué corresponde esto? Chan. Muy bien. Dejo esto, paro de compartir esto. Esto ya está subido al campus. Se los dejo para que lo piensen para la clase que viene. ¿Está bien? Lo pueden leer ahí del problema. Igual ese problema está más allá de lo que esperamos para ustedes en la materia. Es una suerte de bonus track. ¿Está bien? Pero bueno, es interesante porque sí, justamente, la tensión no realiza trabajo. ¿Está bien? Y ese potencial que vieron es el potencial del peso. Pero
graficado en vez de contra la altura, graficado en función, es la energía potencial gravitatoria. Pero en vez de estar graficada en función de la altura, que me daría una línea recta, está graficada en función del ángulo. La tensión es una fuerza no conservativa. O sea, salvo en la materia en general, salvo el peso, o salvo que nos digan explícitamente, digamos, salvo el peso y la fuerza elástica, o alguna que nos digan, mira, esta es conservativa, el resto son no conservativos. La tensión es no conservativa, la normal es no conservativa. También las fuerzas de rozamiento son no conservativas, etc. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Terminamos la clase acá, voy a parar de grabar.